Buenos días, hermanos, amigos. Buenos días a todo el personal, todas las almas que nos escuchan en este momento. Les tendemos una cordial bienvenida a todos y que todos estén muy bien al escuchar estos mensajes que hoy vamos a compartir. Nos ayude a tener esa seguridad en nuestro Dios, en nuestro Creador, en nuestro Redentor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Señor, mi Dios, mi Padre Santo, nuevamente, Señor, invocamos tu santo nombre y rogamos tu bendición para este estudio que vamos a tener en estos momentos. Vamos a estudiar tu santa palabra. ¿Qué nos dice a saber ahora en este tema que vamos a compartir? Hoy vamos a hablar algo que a nadie nos gusta, es acerca de la muerte. Todos queremos vivir, pero hay un enemigo detrás de todo esto, Señor, que nos induce y nos lleva a la muerte. Pedimos tu ayuda, tu protección, porque tú eres el único que nos das la vida, tú nos das todo para subsistir. Dependemos de ti, Señor, por eso pedimos tu ayuda, imploramos tu ayuda, Señor, y así todas las personas que nos escuchen puedan tener esa seguridad de que tú siempre estás al control de todo y tú nos ayudas en cada momento. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También dice su odio, su amor y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo es muy claro para la mente de todo ser viviente, de todos nosotros. Hay muchos comentarios, muchos dichos acerca de la muerte, qué es la muerte, a dónde van los que mueren, todo eso. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es muy específica, muy clara. Claramente nos dice que los que viven, los que vivimos, sabemos que un día vamos a morir. Ahora, si antes muéramos, antes de que muéramos, Dios puede venir, porque Él está próximo a venir. Entonces ya no gustaríamos la muerte. Pero mientras tanto, si nuestro Señor se tarda todavía un poco, entonces vamos a morir, vamos a descansar. Y sobre esto vamos a hablar un poco. Aquí vamos a hablar acerca de lo que la santa palabra de Dios nos dice, porque aquí claramente nos dice que porque los que viven, los otros que estamos vivos ahorita, sabemos que vamos a morir, pero los que ya murieron, los que están en la tumba, en los sepulcros, esos no saben nada, no saben nada. Dice también su amor, su odio, su envidia, ahí fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hay creencias, personas que creen que ellos pueden comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos que ya han fallecido, pero realmente eso es una falsedad, porque los muertos, la palabra de Dios dice, los muertos nada saben. Su mente es puesta en el olvido, pero sí hay seres diabólicos que se hacen pasar por familiares, y esos son los que vienen a hablar en lugar
del que ya descansa en el polvo de la tierra. Esos ángeles caídos imitan la voz, saben qué cosa le gustaba a esa persona. Todo eso, muchas cosas que sabía el que murió, ellos lo repiten, todos sus gustos, todo, ellos lo repiten. Y por eso el familiar asegura, ese es mi hermano, ese es mi papá, ese es mi mamá, ese. Pero tristemente eso es una falsedad, eso es mentira. Ese es el demonio. Y lo vamos a ver, como vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta de qué manera el enemigo trata de engañar a las personas. Vamos a tratar de estudiar todo este mensaje tan importante. Vamos a ir al libro de Eclesiastés 3:20. Aquí mismo nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 20 nos dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Recordemos nuevamente lo que estudiamos ya tiempos atrás, cuando Dios formó a nuestros primeros padres, del polvo de la tierra agarró y formó un muñeco, ¿sí? Y luego dice, alentó en su nariz el soplo de vida y fue un ser viviente. Eso nos lo dice en el libro del Génesis. Ahí en el Génesis, donde nuestro Creador creó a nuestros primeros padres y que hizo del polvo de la tierra a Adán. Y luego en su nariz dio el soplo de vida y ya fue un ser viviente. Y así que por eso ahora todo va al mismo lugar donde es hecho del polvo. Cuando la persona muere, va al polvo de la tierra, va a ser sepultado en la tierra. De la tierra fue tomado nuestros primeros padres y a la tierra volverán. Esos son los designios que la palabra de Dios nos dice. También el libro de Salmo 104, 29, dice el versículo 29. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, ¿qué es la vida? Es ese hálito que Dios nos da, ese aire que nosotros sorbemos, eso forma la vida en nuestro cuerpo. Por eso cuando Dios sopló, dice, sopló en la nariz de Adán y fue un ser viviente. Ese soplo, ese aire. Si se nos quitara el oxígeno que nosotros sorbemos durante unos 10, 15 minutos, ¿qué pasaría? Caeríamos como muertos, como pollitos sin aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que nos da la vida, nos proporciona la vida, es este oxígeno que nosotros sorbemos, ¿verdad? Que ese aire es de Dios. Dios es el que proporciona este oxígeno y nos proporciona la vida con su poder infinito. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que nos dice en el libro de Salmos 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale ese aliento, ese que sorbemos, que jalamos, ese aire, sale, no vuelve más, ¿y qué hace? Muere la persona. Y ese mismo día dice, sus pensamientos allí terminaron, perecieron también. Ya no hay por qué preocuparse, ya no hay en qué pensar, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer después, no, nada, ya no hay nada en nuestra mente, ya se cerró totalmente. ¿Por qué? Ya no funciona, ya murió la persona y ya
es como la persona que duerme totalmente, duerme, no sabe qué está sucediendo a su alrededor, hasta que despierta, entonces ya sabe que, y le platican lo que sucedió, lo sabe. Pero cuando la persona muere, ese ya, su mente es puesta en el olvido. Pero eso nos dice aquí en el versículo que acabamos de leer, en el Salmo 146, 4, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale ese aire que nosotros estamos sorbiendo, pero ya deja de entrar en nuestro olfato, nuestra nariz, y morimos. Ese airecito. Así que vamos a otro versículo que se encuentra en el libro de Job, Job 4:21. 4:21 nos dice, el 21. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Todo lo que es la persona cuando muere, si es hermoso, si es feo, si es bonito, sea como sea, ahí acabó. Ya ahí terminó, llegó a su fin. Y dice, y al morir, dice, sin haber adquirido sabiduría, aunque él quisiera saber más, nada, pero ya murió, ya no tiene ese deseo, ese anhelo de progresar, de saber nada. Tu mente, dice, es puesta en olvido. Ya murió todo, ¿verdad? Ya murió todo. Eso es lo que la Santa Biblia nos enseña y nosotros lo consideramos como verdad porque es palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios en la cual nosotros estamos comprobando lo que dice y lo que sucede cuando una persona muere. En el libro de 1 de Timoteo 1:17, Primeras de Timoteo 1:17, dice Timoteo, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es el único eterno? ¿Quién es el único, como dice aquí el versículo, inmortal? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Ese es el único que es inmortal. No, todo ser humano, todos los que habitamos aquí en este mundo, en este planeta, todos sabemos que vamos a morir, porque nosotros tenemos un límite de vida, según en la palabra de Dios nos dice que la vida más tradicional de las personas es de 80, de 70 y tantos años. Algunos llegan a pasadito más, a 100, poquito más de 100, pero son contados, son pocos, porque realmente hay un límite para nuestra vida. Y eso depende del trato que nosotros le demos a nuestras vidas. Si nuestra alimentación es saludable, nuestro trabajo es también honesto, nuestra manera de vivir es honesta, todo esto nos ayuda a subsistir, a sobrevivir. Pero si nosotros usamos droga, usamos alcohol, usamos cosas embriagantes, perjudiciales para nuestra salud, quiere decir que estamos deteriorando nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas personas en su juventud pierden la vida? ¿Por qué? Porque no supieron valorar esa vida que Dios nos da. No pudieron y murieron pronto en su juventud, perdieron la vida.
En el libro de 2 de Corintios 4:11, dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Por qué dice este versículo de esta manera? Porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados a la muerte por causa de Jesús. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, cuando Él vivió aquí, Él anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, resucitando muertos y haciendo tantos bienes. Pero detrás de Él andaba siempre un enemigo, Satanás, tratando de inducir a las personas a que a Jesús le quitaran la vida, lo mataran, lo persiguieron, lo golpearon hasta que por fin lo crucificaron. Pero antes, todo el que seguía a Jesús también tenía problemas. Y eso es lo que el versículo nos trata de enseñarnos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por qué? Por causa de Jesús, porque seguimos a Jesús. Todos los que somos fieles a Dios, siempre el enemigo trata de perjudicarnos, de hacernos daño. Bueno, tantas cosas. ¿Por qué? Porque así hicieron con Jesús. Recordamos el día de ayer, estudiamos algo en donde Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra a los descendientes de ella. Así ese mismo es que persigue a la iglesia de Dios, persigue al pueblo de Dios y nos sigue persiguiendo a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Todos los que tratamos de seguir los preceptos divinos, estudiar su santa palabra, hacer la voluntad de Él, amar a nuestros prójimos, guardar esos 10 preceptos divinos, hacer el bien a cualquier persona que lo necesita, siempre tendrá problemas o enemigos. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios está siempre impulsado a hacer el mal a aquel que hace el bien. Vamos a otro versículo en el libro de Ezequiel 18:4. 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nuestra vida, ¿de quién es? Es de Dios. Todas nuestras vidas, todos los seres vivientes, somos de Dios. Por eso el versículo nos dice, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y nos damos cuenta que nuestra vida le pertenece a nuestro Dios. Él nos las dio. Él nos da todo lo necesario para subsistir. Nos dirige, nos guía, nos instruye, nos capacite y nos da sus enseñanzas maravillosas para poder subsistir. Pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Obedecemos, seguimos a Él o obedecemos al enemigo que siempre está detrás de nosotros o al lado de nosotros para inducirnos a ir en contra de la voluntad de Dios. Depende de nosotros para que nosotros seamos los que tomemos nuestras decisiones. Pero, ¿qué debemos hacer? Pedir la ayuda de nuestro Dios, pedir la dirección de nuestro Dios. Si nosotros estamos en contacto con nuestro Dios permanentemente, Él siempre nos ayudará y nos dirigirá
el camino que debemos seguir. Vamos a otro versículo. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 15, 52 al 55. Primera de Corintios 15, 52, 15, 52 al 55. Nos dice, el 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí nos habla claramente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Todas esas personas que descansan en el polvo de la tierra, pero fueron fieles a Dios, fueron fieles a los principios divinos, obedecieron sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, su palabra, le fueron fieles a Dios. Entonces dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de las trompetas, los muertos serán, dice, resucitados. Pero no van a resucitar con esa misma manera de cuerpo que bajaron a la tumba. No, nos dice que resucitarán totalmente incorruptible, transformado. Esa corrupción, esa suciedad, ese cuerpo que tenía con cicatrices, con problemas, manchas en el cuerpo, todo eso quedará totalmente descartado, terminado, borrado totalmente, porque ahora dice que nosotros seremos transformados. Cuando salga del sepulcro, de la tumba, saldrá una nueva persona. Y el grupo de cristianos que no hayan muerto, que no hayan bajado a la tumba todavía, cuando Cristo venga, serán totalmente transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados totalmente. Ya no tendremos esa arruga, esos defectos en nuestro cuerpo, sino seremos totalmente transformados. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción. Que estos defectos que tiene la persona se ha quitado totalmente y ahora sea una nueva persona. Y cuando esto suceda todo, ahora se preguntará: ¿dónde está, oh sepulcro, oh muerte, tu victoria? Esa pregunta, repito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sabemos muy bien que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Pero como el pecado juntamente será pronto destruido cuando nuestro Señor Jesucristo venga, entonces dice que los que resuciten, los que sean transformados, serán llevados al cielo. Vamos a ver otro versículo más. San Juan, capítulo 10, 27 y 28. 10, 27, dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo conozco
y yo las conozco y me siguen. 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una de las promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Está demostrando el cuidado, la protección que Dios tiene de sus hijos. Lo está comparando como unas ovejas, como un pastor de ovejas que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja no sigue a una persona desconocida, siempre siguen al buen pastor, a la persona que los cuida, que los protege. Dice, y cuando las habla, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios protege su rebaño, como protege también hoy día a su pueblo. Aun cuando esté en problemas, Dios siempre es el que está al cuidado de cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos siempre estar en comunión con nuestro Dios. En el libro de 1 de Timoteo, vamos a ir al libro de Apocalipsis 1:18. Capítulo 1 y versículo 18 nos dice 1:18. Dice el versículo: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Juan, que Juan no conocía a Jesús porque ya no, aparentemente no era ese mismo, lo vio muy transformado, pero ahora él se le identifica y él le dice, he aquí el que vivo y yo estuve muerto, pero aún he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de ellas. Juan está recibiendo esos mensajes, que ahora ese Jesús que él había visto morir allá en la cruz del Calvario, porque Juan vio cuando crucificaron al Hijo de Dios, lo vio cuando lo llevaron a la sepultura y lo vio también cuando él salió victorioso de la tumba, porque después que Cristo resucitó, él anduvo aquí en la tierra todavía 40 días con sus discípulos, anduvo instruyéndolos, capacitándolos, porque ellos iban a quedar solos. Y les prometió que cuando él se fueran, no se fueran de Jerusalén, que siguieran allí, porque él iba a enviar el Espíritu Santo que los iba a capacitar y los iba a proteger y los iba a dirigir para predicar el Evangelio a todo el mundo. Y así fue, cuando Jesús ascendió al cielo, ellos estaban reunidos allí juntos, platicando, cuando que Jesús se fue levantando y una nube, dice, lo alzó y los cubrió de la vista de ellos. Entonces, ese Jesús es el que ahora le está diciendo Juan. Ahora ya no vendrá para que sea crucificado, ya no vendrá para sufrir. Ahora, porque ahora él tiene, dice, tiene las llaves y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso, él tiene esa llave del Hades, o sea, de las tumbas. Él viene a levantar a su pueblo, a sus hijos, a todas esas almas que le fueron fiel a él. Ahora viene él a buscar, a levantarlos
para que ellos estén también con nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice el libro de Apocalipsis 1:18. En el libro de Job 14:14 nos dice el patriarca Job, un hombre que sufrió mucho, nos dice Job 14:14, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que hace Job aquí. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Job tenía la esperanza en Dios, la confianza en Dios, aunque él se encontraba en grandes y terribles problemas, sufriendo como ninguna persona más ha sufrido lo que él sufrió. Pero él seguía teniendo la confianza en Dios. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a mi Dios. Él tenía esa confianza, esa seguridad, que aunque él estaba su cuerpo lleno de lepra, de enfermedad, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, él nunca blasfemó contra Dios. Por eso él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y ahora en el versículo que leímos dice que todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él tenía la seguridad que esa liberación, ese libertador era nuestro Dios. Por eso él tenía esa confianza en Dios y es la misma confianza que nosotros debemos tener en nuestro Creador, en nuestro Redentor. Él es el único en quien nosotros podemos depositar nuestra confianza. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir al libro de Génesis 2:7 y vamos a leer también el 17. Génesis 2:7 y vamos a leer también el versículo 17. El 2:7, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo a nuestro primer padre. Dice, ¿de dónde lo hizo? Del polvo de la tierra. Hizo un poco de tierra, un poco de lodo, vamos a decir así. La tierra le echó agua, se formó allí y luego formó un muñeco del polvo de la tierra. ¿Qué hizo? Estaba formado ahí ese muñeco y ahora Jesús sopla en la fosa nasal de Adán y ahora dice, Adán fue un ser viviente. Pero en el versículo 17 dice, Dios le puso el propósito de Dios era que Adán iba a vivir eternamente, permanentemente. Pero Dios le puso también algunas condiciones que debía cumplir. Adán debía amar a Dios y obedecer a Dios. Dios le había dicho que de los árboles de todo lo que estaba en ese huerto podría comer, pero menos en el centro de ese huerto había un árbol. Habían dos, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podía comer del árbol de la vida, pero el otro árbol al lado, dijo Dios, no comerás de él, porque sabes que el día que de él comiere, ciertamente morirás. Eso le dijo Dios. Vas a comer de todo, menos de ese árbol. El propósito de Dios era que Adán viviera permanentemente. Pero dice el versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. En la primera parte, la primera palabra de morirás que se encuentra en la Biblia, allí Dios le dijo a Adán, no para que muriera, sino que él tuviera en mente que debía obedecer a Dios, ser fiel a Dios. La prueba era que Adán no debía tomar de ese fruto, porque si él comía de ese fruto, iba a morir. Pero tristemente, la Biblia nos dice que Adán cometió ese pecado, comió, y de consecuencia dice, vino la muerte. No era el plan de Dios que el ser humano muriera. Lo crió para que viviera, pero desobedeció, nuestros primeros padres desobedecieron la orden divina y la consecuencia fue la muerte. En el libro de Eclesiastés vamos a ir capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12, 7. 12, 7. Nos dice, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿A dónde iba a volver ese cuerpo de Adán después que cometió ese pecado? A lo que había sido primero. Había sido del polvo de la tierra, habían formado a Adán. Cuando él desobedeció a Dios, estaba ya para morir. Él iba a volver nuevamente a ese lugar donde fue tomado. El versículo claramente nos dice que el polvo, que nosotros somos polvo, el polvo, dice, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El espíritu es el aire que Dios puso ahí en esas fosas nasales de nuestros primeros padres y cobró vida. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a morir. Ya en estos momentos, ya todo ser humano tenemos que morir. Debemos morir porque por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores y todo pecador debe pasar por la muerte. Vamos a ir a otro versículo en el libro de Romanos 5:12. ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Dice el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Por un hombre, por una persona. Entró la muerte, entró el pecado al mundo. No era el propósito de Dios. Eso, el propósito de Dios era que el ser humano viviera, que obedeciera a Dios, le fuera fiel a Dios, y él iba a vivir para siempre. Pero el hombre, el ser humano, desobedeció a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino la muerte. Dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Nuestro padre Adán. Adán cometió el pecado. Y por el pecado, dice, vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hoy no hay justo ni aun uno. Así que hoy todos vamos a morir. Sea cual sea el día, vamos a morir. Esperamos que Jesús venga pronto, ya no moriremos, ¿verdad? Seremos transformados, como lo que acabamos de leer hace un momento, ese versículo. Vamos a recibir la transformación.
Pero si Jesús se tarda algo más, entonces bajaremos a la tumba. Pero cuando Cristo venga y hemos sido fiel a Dios, Él nos llamará de esa tumba y nos dará la vida eterna. Vamos a ver otro versículo que se encuentra en el libro de... Leímos ahorita Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ahora vamos a leer en el libro de Eclesiastés 9:5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Dice, los muertos no saben nada. ¿Ah? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Nos damos cuenta de lo que nos dice el versículo. Yo recuerdo que un expresidente de nuestro México, él dijo un día, mi mamá murió, pero yo tengo la seguridad, ella está aquí con nosotros. En este momento aquí está mi mamá. Eso dijo él. Pero la Biblia va en contra de todas esas personas que dicen esas cosas o creen en esas cosas. La Biblia nos dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, dice, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tenemos ya ninguna esperanza de poder hablar con nuestros seres queridos que descansan en el polvo de la tierra. Ellos yacen allí, pero con la ayuda de nuestro Dios volveremos a vernos nuevamente cuando Cristo venga por segunda vez y los hable de ese sepulcro y ellos salgan victoriosos. Nuevamente volveremos a estar con nuestros amados padres y ya en el reino de los cielos. Por eso la Biblia es claramente que nos dice que los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos, dice, nada saben. Ya no tienen más paga, no tienen odio, no tienen envidia, no tienen nada. No saben nada. No saben nada. Pobres personas que se dejan engañar. ¿Por qué? Porque del cielo fueron expulsados un grupo de miles de ángeles que se unieron a Lucifer, a Satanás, a esa serpiente antigua. Fueron expulsados del cielo. Y esos son los que hoy están engañando a miles de personas. Miles de personas son engañados porque oyen la voz de su hermano, de su tío, de su papá, de su mamá, no sé, ¿verdad? De todo eso, pero no son ellos. Son esos ángeles malignos que andan engañando a todo el mundo. La Biblia es clara y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de, leímos Eclesiastés 9:5 y 6. Vamos a ir nuevamente al libro de Génesis 3:4. Génesis capítulo 3 y versículo 4. Nos dice, 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya saben quién fue la persona que dijo, no moriréis. El enemigo, a través de la serpiente, ella le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis. Y eso es lo que muchas personas piensan, tienen en su mente y que dicen que mi mamá, mi hermano, mi tío no ha muerto, no ha muerto. Esas palabras lo dijo la serpiente, o sea, el diablo le dijo, no moriréis, no moriréis. Pero claramente la Biblia es específica y nos dice que todos los que cometen pecado van a morir.
en el libro de 2 Corintios 11:14, 2 Corintios 11:14, 11 y el versículo 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Que no está tan claro aquí lo que la Biblia nos enseña? Dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En el libro de San Mateo 4, cuando Jesús fue bautizado, se fue al desierto, allá estuvo 40 días y 40 noches ayunando, tuvo hambre. Entonces Satanás no envió a un ángel, fue él personalmente. Satanás se disfrazó como un ángel de luz y dijo, este está débil, ahora sí lo voy a ganar. Fue y se presentó a Jesús y le dijo, cuando Jesús lo vio, pensó que su padre le había enviado un ángel para que lo ayudara, para que le diera de alimento. Pero el ángel del diablo, o sea, Satanás mismo en persona, le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En esas palabras, Jesús identificó que ese ángel era Satanás. Y Jesús le dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, el ángel está engañando hoy a miles de personas. Hay muchos, aquí claramente nos dice la palabra de Dios, que hay ministros, esos grandes predicadores, ministros que predican, que hacen milagros, sanan enfermedades incurables, pero están en contra de los preceptos divinos, porque dice el versículo que leímos, dice que así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que tengamos mucho cuidado. En muchas predicaciones maravillosas que van personas que están enfermos y nada más le ponen las manos, esos predicadores, esos ministros, y salen buenos y sanos. Tengamos cuidado, porque Satanás en estos últimos días será la obra maravillosa de Satanás, disfrazado. Lo hizo en el principio y lo hará en este fin del mundo. Pero nosotros tenemos la luz, la palabra de Dios. Y por eso nos dice, no se maravillen, porque el mismo diablo se disfrazará como ángel de luz. Así que estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la Sagrada Escritura, que es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestro guía que nos dirige en el camino de la vida. Vamos a ir a otro versículo más en el libro de Apocalipsis 16:14. Nos dice el libro de Apocalipsis 16:14, dice, vamos a leer desde el 13. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿De dónde salieron esos demonios? Aquí claramente la Biblia nos dice, vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? La Biblia nos dice quién es el dragón.
dice, y fue echado del cielo aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que el dragón, de la boca del dragón, de la boca de Satanás y de la boca de la bestia, ya estudiamos quién es esa bestia, y de la boca del falso profeta, estamos repasando, estamos viendo esos falsos ministros, esos falsos predicadores que tratan de hacer proezas, milagros, maravillas, pero realmente su vida está en contra de los principios divinos. Esas personas son los que usa el enemigo como un instrumento. Así que debemos tener mucho cuidado, estudiar nuestra Biblia, porque claramente nos dice que aquí, que de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia, salen esos 13 espíritus inmundos, diabólicos, y que van a los reyes de la tierra, ¿verdad? Van a los reyes de la tierra, que son espíritus de demonios que han salido y hacen señales, grandes prodigios hacen. Dice en Mateo 24 que hasta harán descender fuego del cielo y engañarán, aun si fuera posible, a los elegidos, a los escogidos. Nos damos cuenta el gran poder que tiene el enemigo, su astucia para engañar al pueblo de Dios. Vamos a ir el último versículo que se encuentra en el libro de San Juan 11 al 14. Nos dice aquí 11 dice, dicho esto, les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Le llegó un aviso a Jesús, allí donde estaba con sus discípulos, que su amigo Lázaro estaba enfermo, estaba grave. Entonces él se detuvo, no fue inmediatamente a verlo, no. Entonces, pero les dijo Jesús, ¿verdad? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Voy a leerlo claramente como dice desde el 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarle del sueño. Dijeron ellos entonces, sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo esto entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús se retrasó, no fue rápido cuando le mandaron avisar a Jesús que su amigo Lázaro estaba grave. Luego le avisaron que estaba muerto, pero él se detuvo. Ya a los 4 días llegó allá. Entonces en Betania, María dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque María tenía mucha confianza, mucha fe en Jesús. Entonces dice que, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará a la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María le dijo, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. María, su hermana, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó,
se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la casa, en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahora dice aquí el versículo el 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Cuando Jesús llegó a la puerta de la tumba, dice, Jesús lloró. Amaba a Lázaro, era su amigo. Y Jesús lloró, porque Jesús es humano, igual que nosotros, así anduvo en la tierra. Él sintió amor, sintió tristeza en su corazón, como lo siente cualquier ser humano. Jesús es humano y ahora él llora frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús está orando, pidiéndole a su Padre gratitud. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas palabras, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos, los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Gran maravilla de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dio la vida a Lázaro. Qué maravilloso fue ver cómo ese hombre que ya tenía 4 días, su hermana dijo, ya hiede, Señor, ya hiede, ya voy a perder. Tenía 4 días que había muerto, ya estaba descompuesto. Pero Jesús le dijo, yo soy el dador de la vida, yo soy la resurrección y la muerte. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que hermanos, amigos, compañeros, todos los que tenemos vida sabemos que vamos a morir. Pero Dios nos está pidiendo que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él, nuestras vidas, y Él nos dará la vida eterna. Esperamos que todos los que escuchen y han escuchado estos mensajes, estas maravillosas enseñanzas, tengamos toda esa confianza, esa seguridad y podamos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Así podamos decir todo, yo sé que mi Redentor vive. Esperamos que muchas personas puedan creer en estas maravillosas enseñanzas y aceptar a nuestro Dios como su único y Salvador personal. Allá donde están, donde nos escuchan, puedan escuchar el mensaje de Dios y puedan aceptar a Dios como su único y Salvador personal. Tenemos aquí una lista. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que realmente ilumine nuestra mente, tengamos la confianza, la fe, creer en ese Salvador que nos está llamando y nos está invitando. Venid a mí todos, dijo Jesús, que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hoy vamos a orar por todos esos que nos escuchan en estos momentos. Vamos a orar por todos ellos, que Dios ilumine su mente, su corazón, para que acepten los mensajes, las enseñanzas. Y vamos a orar por la Iglesia Adventista de Australia, que donan alimentos a personas solitarias. Que Dios ayude a hacer contacto con la comunidad. También vamos a orar
para reconstrucción de la iglesia de la Universidad Adventista del Sur de Filipinas, que fue destruida en un terremoto en el 2019. Vamos a orar que Dios dé todos los medios para que ese templo, esa iglesia, sea nuevamente reconstruida. Y vamos a orar por la nueva escuela de medicina para África Oriental en Ruanda, por los estudiantes y por la comunidad. Porque vamos a orar, dice, por esa universidad, por esa escuela de medicina para África Oriental en Ruanda, por los estudiantes y por la comunidad. También vamos a orar por las personas que deben salir a trabajar en medio de la pandemia del COVID-19, que Dios los cuide, Dios los proteja, que puedan salir con esa confianza en Dios y Dios los va a proteger. También por el personal médico, los familiares de las personas que yacen en esos hospitales, también de los familiares de los médicos que están trabajando, las enfermeras. Vamos a orar por ellos y por sus familiares. Que Dios les dé resistencia, les dé paz, les dé tranquilidad, les dé sabiduría, que ellos puedan dar las medicinas, que Dios les dirija para que puedan mucha gente salir de esas enfermedades con el poder de Dios. Les invito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, invocamos tu santo nombre. Pedimos tu ayuda, Señor, tu bendición. Tú escuchaste la lista de todas las necesidades de la iglesia, de la escuela, de las personas, Señor, que sufren. Tú has escuchado todos esos nombres, todas esas necesidades, y lo estamos poniendo en tus preciosas manos. También de los médicos que trabajan, las enfermeras que trabajan, las personas voluntarias que están haciendo esa obra, todos esos familiares que tienen personas allí en esos hospitales. Pedimos tu ayuda divina, Señor, y suplicamos tu intervención divina, que ya esto termine. Tú tienes ese poder sanador, tú tienes ese poder de ordenar que esto termine. Pedimos tu intervención divina, Señor. Aunque somos indignos, somos pecadores, Señor. Pedimos que tú nos perdones y escuche nuestras peticiones, Señor. Y pronto tengamos esas maravillosas noticias que todo ha terminado, Señor. Que todos han vuelto a casa con tu bendición, Señor. Que todos están trabajando siempre por tu protección y cuidado. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestras peticiones. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.